¿Estás buscando una refrigeración líquida de gama súper alta capaz de mantener perfectamente bajo control cualquier tipo de procesador y además otorgarle un toque de distinción a tu equipo? Pues quédate con nosotros porque tenemos un ROG que es simplemente inmejorable. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos con nosotros la refrigeración líquida ROG Ryujin 3360 ARGB. Y sí, miro la denominación en la caja porque estos nombrecitos de ROG en más de una ocasión son un poquito confusos. Ryujin, una refrigeración líquida que se caracteriza por tener un rendimiento extraordinariamente brutal con una estética muy cuidada, pantalla LCD en el bloque de disipación del procesador y una serie de elementos que hacen que sea, bajo nuestro punto de vista, una de las mejores, y si no la mejor, refrigeración líquida all-in-one del mercado. Pero como de costumbre, vamos a comenzar a analizar todas y cada una de esas partes que componen el kit de refrigeración líquida en sí y que, bajo nuestro punto de vista, son en cada uno en su diferente target, en su diferente apartado específico, de lo mejorcito que podemos encontrar. Comenzamos por el bloque de disipación del procesador, esa cajetita que ponemos encima del procesador y que se compone de varias partes. La más llamativa es una pantalla LCD de 3,5 pulgadas que nos permitirá mostrar las estadísticas del sistema en vivo, GIF animados o incluso una imagen o GIF que hagas tú mismo. Esto decimos que es lo más llamativo porque obviamente es lo que primero vemos una vez montamos la refrigeración líquida o la vemos montada, pero no es ni de lejos, bajo nuestro punto de vista, lo más interesante que tiene este bloque de disipación. Bajo esta pantalla que podemos retirar y que cuenta con un marco de aluminio alrededor y una carcasa plástica enrejillada, encontramos dos cosas que nos parecen muy interesantes. La primera de ellas es una bomba ASETEC de octava generación, dotada de un motor trifásico y capaz de alcanzar las 3600 revoluciones por minuto, montada sobre una placa de cobre de mayor tamaño para garantizar una transferencia del calor entre el procesador y la bomba y por tanto el líquido que circula por su interior mucho más inmediata. Esto ya de por sí, una bomba de altísimo rendimiento que genera un gran flujo de líquido refrigerante y con un funcionamiento muy silencioso, es, sin lugar a dudas, uno de los grandes hándicaps de esta refrigeración líquida, puesto que nos va a garantizar un rendimiento extraordinario. Pero además encontramos un ventilador de tecnología axial capaz de alcanzar las 5100 revoluciones por minuto con una presión de aire de 5,52 mmHg y un airflow de 21,08 CFM integrado en el propio bloque para conseguir varias cosas. La primera de ellas es mantener perfectamente refrigerado todo el conjunto, así como todo el VRM de la placa, ya sabéis, todos esos componentes que se encargan de la alimentación del procesador y que están a su alrededor para mantenerlo correctamente refrigerado. Este ventilador obviamente no es, este tipo de ventiladores no es algo innovador en este tipo de montajes, en los bloques de disipación, pero sí que es verdad que no está tan extendido como bajo nuestro punto de vista debiera. Y además, Asus ROG lo hace con un ventilador mucho más potente y mucho más silencioso de lo que estamos acostumbrados a ver, garantizando así una mejor refrigeración del sistema en general y una mayor durabilidad tanto de la placa base, procesador y el conjunto del kit de refrigeración líquida. A esto hemos de sumarle que se implementan unos tubos, unos conductos para la refrigeración líquida con un diámetro algo más grande de lo habitual, lo cual garantiza que el flujo que puede producir esta bomba ASETEC de octava generación va a ser efectivo, puesto que vamos a tener un mayor caudal gracias a esos tubos más amplios y por tanto una mayor circulación de líquido y, en resumidas cuentas, una mejor refrigeración. En lo referente a las compatibilidades tenemos Intel LGA 1700, 1200 y 1150iX y AMD AM4 y AM5, teniendo el bloque unas dimensiones de 89 x 91 x 101 milímetros. Estos conductos que hemos dicho que tienen un diámetro algo superior a la media cuentan con una longitud de 400 milímetros para que puedan llegar a cualquier tipo de chasis, incluso los más grandes,
y comunican el bloque de disipación con un radiador de 399,5 por 120 por 30 milímetros con un precioso acabado en blanco. En este caso que contamos con un kit completamente en blanco y con un taponcito para poder rellenar el líquido en el caso de que este vaya mermando con el paso de los años y conseguir así rellenar o cambiar el líquido para conseguir mantener nuestra refrigeración líquida siempre a punto. Este radiador cuenta con un gran número de aletas de aluminio que permiten refrigerar ese líquido que ya ha pasado por el bloque de disipación del procesador y mantener así el sistema completamente en funcionamiento o refrigerar mejor el procesador. Y vamos al otro punto. Ya hemos visto un bloque simplemente brutal, un radiador que no deja de ser un radiador pese a que sea de muy buena calidad y muy buena construcción. Lo segundo más interesante bajo nuestro punto de vista de este kit de refrigeración líquida y son los ventiladores. Los ventiladores son capaces de alcanzar los 2200 revoluciones por minuto con una presión estática de 3,88 mmH2O y un airflow de 70,07 CFM y un ruido máximo de 36,45 dBA. Estos son unas muy buenas estadísticas para un ventilador, además cuentan con retroiluminación ARGB, como la propia denominación del kit indica. Ese 360 ARGB va por los ventiladores, pero a pesar de que son unos muy buenos ventiladores con unas muy buenas estadísticas, un muy buen funcionamiento, lo que más nos llama nos llama la atención de los ventiladores es el sistema Magnetic Daisy Chainable Fan. Es decir, son unos ventiladores que tienen un sistema de anclaje magnético que permite interconectarlos entre ellos y que se comunican tanto en lo referente a la función del régimen de revoluciones del ventilador como el ARGB entre ellos sin necesidad de montar ningún cable. Únicamente tendremos un cablecito que pondremos en uno de los dos extremos de esa cadena de 3 ventiladores para conectarlo a placa y en ese único cable encontraremos los dos conectores, tanto el de retroiluminación ARGB de 3 pines como el PWM de 4 pines para la placa base. ¿Por qué nos parece tan interesante esto? Obviamente a la hora de montar es mucho más sencillo. Tú los encadenas los 3, los pones sobre el radiador y una vez que lo tienes todo montado tiras el cablecito, que aparte es retirable, magnético también, y se queda todo perfectamente organizado. Además de esa facilidad de montaje nos va a facilitar mucho la gestión del cableado en el chasis. Si tienes un chasis extraordinariamente grande probablemente no tengas problemas, aunque obviamente es mejor tener un cable que 6, porque tendríamos 3 ventiladores con 2 cables cada uno para poder gestionar tanto el régimen de funcionamiento como la retroiluminación. Y simplificarlo todo en uno nos parece todo un acierto. Además, estéticamente hablando, los ventiladores son simplemente preciosos, al menos la versión blanca, que es la que hemos probado nosotros. Ofrecen un muy buen rendimiento y una sonoridad bastante comedida en un régimen de funcionamiento normal. Obviamente en el momento que le damos caña y los ponemos a tope, pues sí que los vamos a escuchar, son 36 decibelios y obviamente sí son plenamente audibles. Pero en la gran mayoría de las situaciones tiene un régimen de funcionamiento muy bajito, puesto que el rendimiento del kit de refrigeración en sí es muy alto, entonces no necesita trabajar a demasiadas revoluciones para mantener nuestro PC correctamente refrigerado. Y rematamos con Armoury Crate, que como hemos visto ya en más de una ocasión, tanto en portátiles como en componentes y periféricos de Asus ROG, es una plataforma de software que aúna todo lo que tengas de ROG montado en tu PC, ya sean componentes, equipos portátiles, periféricos, todo aunado en una única plataforma de software y que permite sincronizar la retroiluminación y gestionar todos y cada uno de los apartados del componente, en este caso de la refrigeración líquida. Mediante ella podremos gestionar las revoluciones de la bomba, las revoluciones o el modo de funcionamiento extremo, medio, bajo o silencioso de la bomba y del ventilador propio de la bomba, el que tenemos encima de la bomba, mientras que los demás ventiladores obviamente los vamos a gestionar desde el software de la placa base, que en nuestro caso es también Armoury Crate, puesto que montamos una placa base Asus ROG. Además de esto podremos cargar los GIFs o las imágenes predeterminadas en la pantalla LCD e incluso generar las propias nuestras o subirlas con una interfaz muy sencilla, muy cuidada y muy intuitiva. Y dicho todo esto, procedemos a montarlo en una ROG Crosshair XC70E GN con un 7700X
y procedemos a estresar el procesador sin realizar ningún tipo de undervolt o curvas de gestión ni nada. El procesador está a pelo y medimos los resultados y estresamos el procesador utilizando el software AIDA64 con unos resultados muy buenos para ser este procesador montado a pelo sin ningún tipo de ajuste de voltaje ni nada por el estilo, siendo el mejor resultado que hemos obtenido hasta la fecha con este procesador en una refrigeración líquida de 360 milímetros, y creedme que hemos probado muchísimas. Y visto todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. ¿Qué os vamos a decir de una gama súper alta de Asus ROG, que ya de por sí es una marca bastante premium? Estamos ante una refrigeración líquida que despunta en todos los apartados que puedas encontrar, tanto en el bloque de disipación como en los ventiladores y obviamente en el radiador y los conductos con ese mayor diámetro, con una estética simplemente brutal, tanto en los acabados de los ventiladores como en esa pantalla LCD y los materiales que se utilizan en el bloque de disipación del procesador. Tenemos un software súper completo, súper polivalente, súper intuitivo, precioso, con una interfaz preciosa y, lo más importante, al menos bajo nuestro punto de vista a la hora de refrigerar, un rendimiento simplemente extraordinario con una sonoridad muy comedida. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que la excelencia no es barata. Es una refrigeración líquida que está al alcance de muy pocos bolsillos, pero aún así consideramos que esa excelencia está acorde con el precio que tiene en el mercado esta Asus ROG Rewind 360 RGB y que ronda los 500 euros. Ya hemos dicho que es excelente, pero no es precisamente barata, aunque consideramos que está totalmente justificado si quieres refrigerar un procesador de gama alta. Por todo esto, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y sí, calidad-precio, porque es un precio elevado, pero es que la calidad es extrema y el rendimiento a esta Asus ROG Rewind 360 RGB. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.